de especial a nuestro Señor y a nuestro mensaje, ¿verdad? El mensaje del Evangelio. Y eso es lo que queremos que crezca por todo el mundo, que se esparza, no solo aquí en Vilanova y en nuestras familias, sino en todo el mundo. Y por eso vamos a orar de forma especial hoy. Como digo, tenemos este culto centrado en misiones, evangelismo y en la iglesia perseguida, y vamos a empezar reflexionando en un pasaje en Esdras, capítulo 6, Esdras, capítulo 6, versículos 21 y 22. Esdras 6, 21 y 22. Os lo leo. Dice: comieron la Pascua los hijos de Israel que habían vuelto del destierro, y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor, Dios de Israel. Y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria, para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Bueno, sabéis que el pueblo de Israel había sido escogido por Dios hacía muchos siglos con un propósito, ¿verdad? El propósito de ser luz a las naciones, de bendecir a todas las familias de la tierra. El propósito de Israel era, como nación, como pueblo, era el de dar a conocer a Dios entre el mundo, que la gente conociera al único Dios vivo y verdadero. Ahora, también sabéis que Israel fracasó, ¿verdad?, a la hora de llevar a cabo ese propósito. Israel no fue fiel a su llamado y eso acabó provocando que perdieran la tierra prometida que Dios les había dado, y fueron exiliados a Babilonia, al imperio persa, Babilonia, bueno, al imperio de por ahí. Bueno, el libro de Esdras nos relata cómo una parte importante del pueblo de Dios vuelve a la tierra prometida y consiguen reconstruir el templo de Dios. Este pasaje que hemos leído es justo después de que acaben de reconstruir el templo. Están muy contentos, lo han dedicado ya al Señor y ahora están celebrando la Pascua, están comiendo la Pascua, están celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y es interesante ver que en el versículo 22 se nos dice que celebraban con gozo. A pesar de que como nación habían fracasado, a pesar de también que a la hora de reconstruir el templo habían tenido oposición, ¿verdad?, de los nativos, habían tenido oposición de gobernantes y de varias personas, a pesar también de que el templo que habían construido no era tan espectacular como el que había hecho Salomón en su época, a pesar de todas estas cosas, el pueblo de Dios está contento y está gozoso porque está cumpliendo su misión en ese momento, que en ese caso era reconstruir el templo de Dios. El versículo 21 dice que se habían apartado de la impureza de las naciones y que buscaban al Dios de Israel. O sea, eso es lo que estaban llamados a hacer, apartarse de la impureza y buscar a Dios. Y entonces por eso están celebrando con gozo. Del mismo modo que Israel se tuvo que apartar de la impureza y buscar a Dios, tenemos que reconocer que la Iglesia en general, en la historia, la Iglesia aquí en Vilanova, la Iglesia en otros pueblos, en muchas ocasiones no hemos buscado a Dios y no nos hemos apartado de la impureza, ¿verdad? En algunos casos la Iglesia ha caído en el problema, ¿no?, de amoldarse mucho a la sociedad que la rodea y adoptar pues ciertos pecados que son prevalentes en la cultura, ¿no? Y a veces hemos dejado, ¿no?, que el pecado campe a sus anchas por la Iglesia, por no ofender a nadie, ¿no?, o por pereza, pues no nos hemos apartado del pecado de las naciones.
El orgullo, la envidia, la superficialidad, el conformismo, la inmoralidad, las discusiones, y muchos más, ¿verdad? Toda esta lista de pecados tan larga, a veces hemos dejado que habite entre nosotros. Y, en primer lugar, obviamente le tenemos que pedir perdón a Dios por lo que hemos permitido nosotros en nuestras iglesias y muchas veces lo seguimos permitiendo. Tenemos que entender que para cumplir con nuestra misión, igual que Israel se tuvo que apartar de los pecados y de la impureza de las naciones, nosotros también tenemos que apartarnos de los pecados de nuestra sociedad. Tenemos que apartarnos de los pecados que nuestro entorno, incluso nuestras familias, pueden llegar a tolerar, y no solo eso, sino que también fomentar, ¿no? Que animan a pecar de esa manera. Por otro lado, quizá nuestro fallo en la misión, quizá no es que hayamos adoptado los pecados de la sociedad que nos rodea, sino que lo que nos ha faltado es buscar a Dios. Es posible que hay iglesias que viven muy centradas en sí mismas, en su propia actividad, en sus propias tradiciones. Hay frases típicas, ¿no? Esto siempre se ha hecho así aquí, ¿no? O aquí hacemos las cosas de esta manera y punto. Y a veces esa forma de pensar ha servido de excusa para no querer escuchar la voz de Dios y sus planes para la Iglesia. ¿Qué es lo que nos puede garantizar entonces tener gozo y cumplir con nuestra misión? Pues lo que este texto enseña, ¿no? Buscar a Dios y estar pendientes de lo que Él quiere. Tenemos que entender que no son nuestras opiniones, nuestras preferencias, lo que deben determinar lo que la Iglesia hace o deja de hacer, sino que todos juntos tenemos que buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios en oración, buscar a Dios en la compañía de otros hermanos. Y si buscamos a Dios por encima de cualquier otra cosa, entonces tenemos garantizado que Él nos va a guiar a cumplir con la misión que tenemos como Iglesia. Ahora, si volvemos al versículo 22, nos damos cuenta de por qué tenemos que buscar a Dios y por qué Él es tan importante en la misión. Lo volvemos a leer, versículo 22 de Esdras, capítulo 6. Y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Lo que vemos en este versículo es que Dios mismo es quien llena de gozo a su pueblo. Dios mismo es quien mueve los corazones, ¿no? Dice que Dios, el Señor, los había llenado de regocijo. O sea, Dios es soberano sobre su propio pueblo. Dios es soberano sobre sus propios hijos. Y si queremos que sus hijos se muevan, si queremos que su pueblo se mueva, ¿a quién se lo tenemos que pedir? A Dios. Si es Él el que está moviendo los corazones, si Él es el que nos llena de gozo para celebrar, entonces si queremos cumplir la misión, tenemos que pedirle: Dios, muévenos, muéstranos qué tenemos que hacer, guíanos hacia los lugares que tú quieres llevarnos, ¿no? Ese es el primer motivo por el cual tenemos que pedirle a Dios. Pero además, fijaos, bueno, recordáis hace unas semanas veíamos cómo Jesús oraba y decía: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, tenemos que pedirle a Dios que Él envíe obreros, que nos mueva a nosotros para hacer lo que Él quiere que hagamos. Por otro lado, este versículo también nos muestra que es Dios quien mueve los corazones incluso de los que no son sus hijos, ¿verdad? Porque aquí dice en el versículo 22 que Dios había movido el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios. O sea, Dios incluso está controlando los corazones, las personas que no son sus hijos, que no pertenecen a su pueblo,
para cumplir sus planes. Pues qué motivo más acertado y qué motivo tan claro para que nosotros otra vez estemos pidiéndole a Dios que nos mueva a nosotros, pero que también mueva las circunstancias de nuestro alrededor para que la misión de Dios se lleve a cabo. Tenemos que buscar a Dios y rogarle que Él obre en medio de nuestra Iglesia y en medio de las circunstancias que nos rodean para que podamos cumplir con la misión que Él mismo nos ha dado. Y me gusta mucho repetir esta idea, pero aunque parece que somos un pueblo pequeño, ¿no? Aquí somos 4 gatos y pensamos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a cambiar este barrio o esta ciudad de Vilanova? ¿Qué vamos a hacer si no somos casi nadie? Lo cierto es que, aunque seamos pocos a los ojos de este mundo y a nuestros propios ojos, hay un poder muy grande aquí, porque le estamos rogando al que es el dueño de todo, al que mueve todas las cosas, al que lo hace todo con su poder. Por eso esta reunión, que puede parecer muy, pues, no sé, pobre, en verdad es una reunión tremendamente importante. Tenemos un Dios que es bueno, tenemos un Dios enorme, un Dios que controla todas las cosas y que se complace en nuestras oraciones y nuestra dependencia de Él. Así que esta noche vamos a juntos buscar a Dios, vamos a pedirle que Él nos ayude a apartarnos, no de las naciones, El texto dice que se apartaron de las impurezas de las naciones. Jesús también oró, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal, ¿verdad? Estamos en el mundo, estamos entre las naciones, pero le tenemos que pedir ayuda a Dios para que nos ayude a apartarnos de los pecados de nuestra cultura, de nuestras familias, de nuestros amigos. Y también le vamos a pedir a Dios que nos ayude a buscarle a Él en todo momento para ser fieles en la misión, para ser fieles en predicar el Evangelio, en explicarle al mundo que hay un Salvador, que hay un Rey Jesús que merece ser honrado, alabado, adorado por todos nosotros. Porque al final, si lo pensamos bien, el que vino a buscarnos fue Jesús, ¿verdad? Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nosotros buscamos a Dios, pero Él nos vino a buscar primero. Pero es que además no solo vino a buscarnos, sino que Él mismo no se apartó de nuestras impurezas. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Jesús no se apartó de nuestro pecado, sino que lo tomó, lo cargó y murió en una cruz para librarnos de esa condena. Así que, ¿qué mayor motivación podemos tener nosotros para esta noche orar, para ser fieles en la misión, para buscar a Dios y para que Él nos muestre qué es lo que tenemos que hacer en nuestro entorno, ¿verdad? Pues vamos a tener 1 o 2 oraciones ahora respondiendo a esta meditación y a la palabra de Dios y luego seguiremos avanzando con otros temas.